Vamos a darle inicio a la grabación. Ya, chiquillos. La última sesión que nosotros tuvimos fue con respecto al sistema nervioso. Ya hablamos sus partes principales, hablamos de su interacción esencial y su principal estructura, que fue la neurona. Sabiendo lo anterior, en general la estructura, podemos hablar del sistema endocrino, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es el sistema endocrino? En simples palabras, es el que está constituido por varias glándulas que se ven acá en la imagen. En esta imagen está constituido por varias glándulas que producen, cada una de ellas produce unas hormonas que van a través de la torrente sanguínea y secretan una interacción, y estas van variando, ¿ya? La principal estructura dentro del sistema endocrino son las hormonas, ¿ya? Que son las moléculas orgánicas de las que, al llevar a los tejidos u órganos diana, hacen que se lleven a cabo distintos procesos, ¿ya? Por ejemplo, el proceso de crecer, por ejemplo, que aparezcan nuestros órganos cuando tenemos con respecto a los hombres, la testosterona, y que funcione todo su organismo y se desarrolle. En el caso de las mujeres, las gónadas que están relacionadas con ella. ¿Ya? Y en este caso, o también cuando tenemos problemas de la insulina en el páncreas, cuando aumenta la insulina, disminuye la insulina y sus procesos en general. ¿Ya? Y existe una serie de procesos específicos para determinar hormona. Un sistema endocrino depende de las órdenes generadas por el sistema nervioso. Por eso esta es la relación con el sistema nervioso. Porque si el sistema nervioso nos da las órdenes, el sistema endocrino no funciona. ¿Ya? Y genera el sistema nervioso principalmente en el hipotálamo, que el que está conectado con la hipófisis. ¿Ya? Entonces vamos a partir con lo que es una hormona. Y acá podemos ver el primer concepto, que es una hormona, que se entiende como concepto, y tenemos la definición, que son sustancias químicas secretadas por ciertos órganos del cuerpo de animales, que son las glándulas endocrinas, y tejidos de algunas plantas. Existen transportes por la sangre, o en el caso de lo que es las plantas, floema, y existen inhibidas y regulan las actividades de otros sistemas de orgánicos o estructuras blancas, o lo que se les llama diana. Y ahí aquí podemos ver una secuencia más o menos de lo que sucede con las hormonas. Tenemos las células endocrinas. Este tubo que se observa acá representa el torrente sanguíneo, ¿ya? Y en ella podemos ver que tiene unos como diamantes rojos que representan lo que son las hormonas. Ya tenemos acá una célula sin receptor, otra con receptor, que son las células blancas o dianas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células endocrinas se desprenden, viajan por el torrente sanguíneo, y estas son captadas por células receptoras, que en este caso son las células blancas, y al ser captadas, como se observa acá en este esquema, ya genera una respuesta y un efecto fisiológico. Eso es como la estructura general de las hormonas, o el proceso, que es lo que sucede con ellas. Pues bien, estas hormonas se pueden clasificar de tres grandes formas, ¿ya? Las hormonas presentan en tres grandes grupos componentes, que son los esteroides, la progesterona, los estrógenos y la testosterona, que son los principales. Tenemos otros, que son los polipéptidos, que son hormonas del crecimiento, las gonadotrinas, ¿ya? Y derivados de los aminoácidos, como el caso de la tiroides, que de ahí vamos a retomar cada uno de estos conceptos. Pero aquí podemos ver algunas de estas hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos el progesterona, ¿ya? Que es una molécula grande orgánica, ¿ya? Que es un esteroide. Y al lado opuesto tenemos una tiroxina.
¿Ya? Y ojo, acá dato relevante, todo lo que es con respecto a las hormonas de origen animal proceden de las glándulas endocrinas y se vierten en la sangre, ¿ya? Por eso es relevante saber recordar ese concepto. Y entonces se clasifican en tres grandes conceptos: esteroides, polipéptidos, derivados de los aminoácidos. Tenemos los esteroides, que dijimos que tienen progesterona, estrógeno y testosterona. Y en el caso de los polipéptidos, refiriéndonos a las hormonas del crecimiento o gonadotropina. Y los derivados de los aminoácidos, que están relacionados con la tiroides. ¿Y por qué están relacionados con los aminoácidos? Si se observan en la parte inferior, podemos ver acá en este sector que quiero señalar. No puedo señalar. ¿O sí? ¿Sí? Se me corrió. Rayos. No, sí, bueno. Regresa el lápiz. Creo que esto no. Sin señalarlo. Ahí sí. Vamos, regresemos. Ya. Vuelvo acá. Entonces, tenemos acá en la tiroxina, que es una derivada de los aminoácidos, porque acá en este sector tenemos una molécula de amoníaco, NH2, OH y el oxígeno. Por eso es un derivado del aminoácido. ¿Ya? Mientras que el progesterona, que es un esteroide, no se observa en ninguna parte de su estructura. Es una forma de reconocerlo. Ya, pues bien, seguimos. Con respecto a la dije que había tres tipos de clasificaciones: esteroides, poliésteres y derivados de los aminoácidos. Ahora bien, las hormonas tienen ciertas funciones, ¿ya? Y dependiendo del tipo de hormona es la función. Pero de forma generalizada, regulan lo que es la actividad de los órganos y sistemas en general, estimulan e inhiben el crecimiento y desarrollo, regulan procesos de reproducción, desarrollo de los caracteres sexuales, como se ven acá representados en estas imágenes, desarrollo de la regulación y uso del almacenamiento de nuestra energía, regulan los niveles de sangre, de líquidos, iones de glucosa, entre otras cosas, ¿ya? Y acá podemos ver cómo el colágeno va cambiando a través del tiempo. Como dice acá, la estimulación e inhibición del crecimiento en el desarrollo, ¿ya? Esas son como funciones generales de lo que hacen las hormonas. ¿Ya? ¿Tienen un mecanismo de acción las hormonas? Pues sí. Y aquí podemos hablar de un mecanismo generalizado de todas las hormonas, ¿ya? Que corresponde a la relación de la hormona y su receptor. Ya tenemos una hormona que está representado con una H acá en este sector, ¿ya? Y tenemos los receptores, que son estas estructuras que hacen como un anclaje, ¿ya? Que se encuentran en el tejido u órgano blanco, existiendo dos tipos en específico. Tenemos receptores intracelulares ubicados entre el núcleo, ¿ya? El núcleo y el citoplasma, ¿ya? Que es este en específico. O tenemos receptores integrados en la membrana plasmática, que está en este sector, que está representando acá. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de receptores, unos que se encuentran en la membrana plasmática y otros que están en el citoplasma o en el núcleo, ¿ya? Y en caso de los que están más cercanos al núcleo son los esteroides y las tiroides, y en el caso de los que están más cercanos en la membrana celular son los polipéptidos y proteicas, ¿ya? Esas son como formas, y cada una tiene su enganche en específico dependiendo a la hormona que se le quiera adjuntar, ¿ya? ¿Estas hormonas tienen formas de regularse? Pues sí. Tenemos de dos versiones, un feedback positivo o un feedback negativo. Cuando hablamos de un feedback positivo, hablamos de un aumento de los niveles plasmáticos de las hormonas. Es decir, que estos van aumentando y el objetivo principal es romper la estabilidad de la homeostasis del corporal. ¿Y qué es homeostasis? Para los que no lo saben, es cuando hablamos de la regulación de nuestro organismo,
¿Ya? Entonces tenemos el feedback positivo, que es el que aumenta los niveles plasmáticos de la hormona. Y tenemos el feedback negativo, que en vez de aumentarlo, permanece constante. Ese es como su principal objetivo. Y el feedback negativo es mantener este proceso de la homeostasis corporal, es decir, la regulación. ¿Ya? Vamos a ver algunos casos de los feedback para que se pueda entender mucho mejor este concepto de regulación. Entonces, retomando, el sistema endocrino está formado está a través por varias glándulas. Dentro de esas glándulas funciona a través de hormonas. ¿Ya? Y estas hormonas podríamos tener de 3 tipos y cada una tiene sus características de acuerdo a sus grupos funcionales. ¿Ya? Después tenemos lo que es algunas características generales, en la cual tenemos esta estructura siempre va captada con su nana blanca o lo que es la estructura blanda. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que es la regulación positiva y tenemos la regulación negativa. ¿Cómo se observa esto de las regulaciones? Pues bien, vamos a bajar un poquito. Ya. Tenemos acá una estructura que representa lo que es lo que sucede con el feedback positivo y lo que pasa con el feedback negativo. Ya. Vamos a partir por, tenemos acá el hipotálamo, que es nuestra estructura principal. Llegamos a la apofisis anterior. Tenemos lo que es el ovario, estrógeno y estradiol, y tenemos nuestro útero. Esto se está centrando específicamente en lo que sucede en el cuerpo de las mujeres, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estrógeno manda sus señales, específicamente estrógeno y progesterona, manda sus señales a la hipófisis del anterior y esto hace que aumente sus niveles. Sin embargo, si quiero que en vez de aumentar disminuya, necesito que aparezca lo que es la retroalimentación negativa o feedback negativo, que ambas estructuras mandan sus señales respectivas, pero en este caso anulan el aumento de estas hormonas en específico. Y eso hace que se mantenga y se regule. Dato importante y a destacar, en el caso de las mujeres pueden hacer tanto feedback positivo como negativo. Ya por eso está este ejemplo en específico. Ya en el caso de los hombres no es así. ¿Ya? Como dato curioso. Ay, se me corre. Ya. Tenemos el feedback positivo. Hablamos de la hormona. Ya. Vamos. Ay, se me corre. ¿Qué tanto se me corre? Ya, acá. Ah. Agarra. Agarra. Ténganme paciencia que se me corre. Ay, ¿qué pasó acá? Se me corre la... Ya tengo la hormona. Una crecimiento. Ya. Sí, se me corre. Esperamos un poquito que vamos a arreglar para que se pueda entender mejor lo que les voy a explicar ahora. Porque se me corrieron las relaciones. Y vamos a partir por lo que es la hormona del crecimiento. Recordar que la hormona del crecimiento parte de nuestra hipófisis, ¿ya? Y va funcionando. Entonces, tenemos la hormona del crecimiento que es la somatostrofina. ¿Ya? ¿Dónde se produce el adenohipófisis? ¿Dónde está el adenohipófisis? Dentro de nuestro cerebro y la parte interna cerca de lo que es la hipófisis. ¿Ya? Órgano blando, es decir, a donde manda la señal, tiene un efecto generalizado, es decir, el órgano blando manda para todas las señales. ¿Por qué es un efecto generalizado? Porque cuando hablamos de la hormona de crecimiento, nuestro cuerpo para que crezca necesita varios sectores que aumenten, ¿ya? Su mecanismo para regularse es lo que es el feedback negativo
Efectos corporales: estimula el crecimiento corporal, aumenta la síntesis de proteínas e hiperglicemia. ¿Ya? Diferencia en la niñez. ¿Y qué pasa si la hormona del crecimiento afecta a la niñez? Tenemos lo que es el enanismo hipofisiano. Ya, si tenemos un exceso en la niñez, ocurre lo que es el gigantismo. Y por último, en exceso de estado adulto, acromegalia. Ya además vamos a ver unas imágenes relacionadas. Ya, como bien les decía, la hormona del crecimiento manda la señal desde el cerebro y esta va mandándolo a distintas partes, ya que tenemos, por ejemplo, desde el cerebro va a mandar lo que es el hipotálamo. Perdón, disculpen, asegura que no está silenciado. ¿Vamos a silenciarlo? Ya, sí. Ya. Entonces, manda la señal al hipotálamo, el hipotálamo manda la señal a su órgano respectivo, y esta señal manda lo que es la hipófisis, manda la hormona correspondiente hacia el hígado. El hígado manda la T1, que es una de las hormonas que ya no me la vamos a retomar, ya que es una de las de tiroides, receptores insulinarios, la respectiva célula, y vuelve a lo que es el ciclo de la retroalimentación. Y es aquí algo importante: una de las hormonas o las secuencias de las hormonas actúan indirectamente a través de la somatemesis, ya que es la proteína que produce en el hígado. Por eso sale acá en esta estructura lo que es la GHR, que es una de las hormonas. Ya destacó que esto que se ven acá como líneas representan lo que son las hormonas que van transmitiendo la información y para que se puedan mandando cada una de las señales y genere lo que es el crecimiento en el organismo. ¿Ya? Entonces, tenemos la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. ¿Ya? Esta se produce en la adenohipófisis, que es más o menos dentro de donde está, al lado de la hipófisis. ¿Ya? Genera un efecto negativo, que es decir, controlarla, mantener, no es un aumento ni una disminución, y este puede generar aumento dependiendo en qué proceso hay un exceso o una disminución, genera una patología en el hipófisis, si es para el niño cuando hay una deficiencia o una carencia de esta hormona. En el caso de que haya un exceso, aparece lo que es el crecimiento, y en exceso en el estado adulto, acromegalia. ¿Y cuál? Se me olvida que está abajo. Y acá podemos ver la acromegalia. ¿Ya? Un ejemplo de acromegalia. Aquí tenemos un ejemplo de enanismo. Y aquí tenemos un ejemplo de gigante. ¿Ya? Eso. Ahora bien, vamos a la tiroides. Y a la tiroides, nuestra maravillosa hormona. La hormona de la tiroides se produce principalmente en este sector de nuestro cuerpo, ¿ya? Que son las glándulas tiroides, ¿ya? ¿Y qué hormonas actúan aquí? La tiroxina y la trillodotironina, que es más fácil reconocerlas como T4 y la T3, ¿ya? Órgano blando en general, efecto generalizado. Acá podemos ver que la hormona de la tiroides, la hormona de la tiroides tiene la estructura dentro de aminoácidos, ya tiene un feedback negativo. Ya, ¿cuáles son los efectos que tiene la tiroides? Ya, aumento del metabolismo basal, es decir, generar lo que es el calor. Ya, aumentar el desarrollo y maduración de nuestro sistema nervioso, es decir, que funcione de la mejor forma a través de del tiempo que corresponde. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos deficiencia en la niñez de esta hormona? Tenemos lo que es el acretinismo. Si tenemos una deficiencia cuando ya somos adultos, etc. Y por último, tenemos el exceso de adulto, el bocho-estrafania. Ojo que estas hormonas va variando dependiendo de las patologías extra, pero estos son como los síntomas cuando son centralizados de esta hormona.
¿Ya? Y aquí podemos ver un esquema que representa lo que ocurre con la tiroides. Entonces tenemos el hipotálamo que manda la señal, la hormona hipotalámica existente en la hipófisis. La hipófisis lo capta, manda la señal hacia la tiroides en específico. ¿Y qué es lo que hace la tiroides? La hormona tiroxina, que aumenta el metabolismo de la célula, regresa la señal para que deje de aumentar la cantidad, como también manda los niveles de alto cuando encuentra unos niveles altos de tiroxina, que es capaz de por la hipotálamo y el hipófisis. Esto también le manda la señal al hipotálamo para que deje de mandar y así se mantenga nuestro organismo regulado. ¿Ya? Recuerden que parte de la tiroides también presenta problemas con lo que es el crecimiento, así que ojo ahí. Seguimos. Después nos vamos a la diabetes. Nos vamos ahora a una de las tantas hormonas, que es la regulación sexual. Las hormonas sexuales en este caso tienen regulación negativa, desarrollo de caracteres, su función principalmente es desarrollar los caracteres sexuales primarios y secundarios. Recordar que cuando hablamos de caracteres primarios es con respecto a lo que ocurre internamente, es decir, que aparezcan las hormonas correspondiendo a nuestros cuerpos, ¿ya? Y los caracteres secundarios son todos los fenómenos o efectos que nosotros vemos. Por ejemplo, la llegada de la menstruación en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, que se les marque lo que es la manzanita de Adán, ya que aparezcan los granos, aumento en el vello púbico. Ya, todo eso son características secundarias. ¿Ya? Y las primarias son todas las que aparecen internas. Entonces tenemos las hormonas femeninas, el estrógeno y progesterona, ¿ya? El estrógeno, que es la principal, y progesterona, que es la otra que también nos hace funcionar. En el caso de las mujeres, esta es la producción a través de los ovarios, ¿ya? Y voy a agrandar un poco más para que se pueda ver la hormona femenina, ¿ya? Ahí. Y creo que hasta ahí llegó. Ya, bueno, lo que se ve acá es el ovario de la mujer, ya que manda distintos señales hacia el hipotálamo, ya, la hipófisis anterior también, ya, manda las señales correspondientes al sistema nervioso central para que nos pueda regular, ya. Efectos sintomáticos, lo que es el metabolismo de progreso, el carbohidratos, entre todas las estructuras, el desarrollo de lo que es los ovarios de la mujer, trompas de falopio, útero, ¿ya? Y maduración de lo que es la estructura ósea, las glándulas mamarias para que se formen, y la distribución de la grasa en el caso de las mujeres para que se enanchen más las caderas, teniendo presente que son las hormonas del estrógeno y progesterona las que los potencian, ¿ya? En el caso de los hombres, por eso. En el caso de los hombres tenemos lo que es la testosterona, que se centra y que la manda la señal de lo que es la hipófisis, pero la producción principal está en los testículos, ¿ya? Y aquí podemos ver lo que es el testículo, la hipófisis que le manda la señal para que se pueda producir. En general tenemos lo que es el crecimiento y la maduración de lo que es el miembro masculino, la musculación estriada de los hombres. ¿Ya? Aquí podemos ver lo que es el desarrollo de la próstata y vesículas semilares, ¿ya? Ya lo que es la maduración del cuerpo en general, enanchamiento de hombro, el tono de voz, distribución del vello en general, todo ese desarrollo es a causa de la testosterona, ¿ya? Y como les había dicho, en el caso de las mujeres tiene el plus de que hace el feedback tanto positivo, el aumento y el control de lo que es la regulación de esta hormona, ¿ya? Pero en el caso de los hombres,
Y aquí podemos ver el feedback negativo de los hombres. Ya habíamos visto el de las mujeres, ahora vamos a ver el de los hombres. Pero ahí se me mueve. Y ahí sí. Y entonces tenemos producción hormonal en los hombres. Tenemos acá lo que es el hipotálamo, que manda la señal de las hormonas hacia la hipófisis manda sus señales de las hormonas preferentes, que es la FSH y la LH, llega a las células blancas o las estructuras blancas, que es célula acertiósea, ¿ya? Y de esta forma llegamos a lo que es la esperma, manda la señal correspondiente para la producción de lo que es la espermatozoides. Ya la otra hormona también, que es la LH, que es la que potencia la testosterona, manda la señal respectiva a los testículos para que produzca lo que es los espermatozoides. ¿Ya? Cuando hay un exceso, o para poder inhibir o disminuir la cantidad de producción de espermatozoides, se mandan las señales a la hipófisis para que pueda inhibir o disminuir, mantener o no generar tanto excedente de lo que es los espermatozoides hacia la hipófisis, y esto hace que se regule. Ya lo mismo pasa con la testosterona, que se regula a través, recuerda que todos estos procesos ocurren a través del torrente sanguíneo, por eso dice torrente sanguíneo, ¿ya? Y estos generan una inhibición y disminuyendo lo que es la cantidad de espermatozoides en el caso de la producción, en el caso de los hombres, ¿ya? Eso principalmente. ¿Por qué les muestro esquemas? Y lo más probable es que en la prueba les hable de algunas hormonas, pero les aparezcan esquemas y que de ese esquema los sepan leer y poder responder. ¿Ya? ¿Qué recomiendo yo dentro de lo que hemos hablado hasta el momento de lo que es el sistema endocrino? ¿Qué es el sistema endocrino? ¿Qué es la hormona? Y algunas hormonas esenciales, por ejemplo, en el caso de los hombres, el estrógeno, la testosterona. En el caso de las mujeres, el estrógeno, ¿ya? Reconociendo cada uno. Y ya vamos a ver otras hormonas que también son relevantes y que les pueden preguntar y que ustedes tienen que tener conocimiento de qué consisten, ¿ya? Entonces, aquí viene la otra hormona que también son relevantes, que son la insulina y el glucagón, ¿ya? ¿Y en qué lugar se ocurre? Ocurre en el páncreas, ya que es una estructura donde se producen estas hormonas. ¿Ya? ¿Dónde actúan estos órganos sobre el cual actúan? Todas las células del cuerpo, principalmente los del hígado, músculos y tejidos, en el caso de la insulina, y en el caso del glucagón, el hígado y tejidos adiposos. ¿Ya? Donde hay grasita. Cuando hablamos de tejido adiposo se refiere a cuando tenemos grasita, ¿ya? ¿Qué mecanismos de acción posee? En el caso de la insulina, promueve la captación y el almacenamiento de glucosa. Y a recordar que la glucosa se refiere al azúcar que hay en el cuerpo, ¿ya? Estimula el almacenamiento de las grasas también, inhibe la lipólisis, ¿ya? Y promueve el anabolismo proteico y el crecimiento, ¿ya? ¿Qué tipo de mecanismos de regulación ocurre en la insulina? Un feedback negativo, que es mantener la regulación, ¿ya? Efectos corporales en el caso de la insulina, aumento de la glucosa en las células desde la sangre, por eso normalmente cuando se quiere ver la cantidad de azúcar, uno simplemente debe extraer una muestra de sangre y se puede corroborar. ¿Ya? Actividad hepática, es decir, para que ocurra este proceso de la insulina, que es parte de nuestro organismo, tenemos la glucogénesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el caso de la opuesta o la que inhibe en este caso, que es el glucagón, que también ocurre en el páncreas? ¿Ya?
pero tiene los órganos en los cuales actúa, el hígado y el tejido adiposo, ¿ya? El mecanismo de acción es favorecer la movilización de glucosa, estimula la degradación del glicógeno, ¿ya? Estimula la glucogénesis, promueve la lipófisis e inhibe el almacenamiento de los triglicéridos del hígado. Ya nomás lo vamos a retomar este tema para que lo puedan entender mucho mejor. ¿Ya? También ocurre a través de un feedback negativo. ¿Ya? Efectos corporales, liberación de la glucosa desde el interior de la célula hacia la sangre. ¿Ya? Una la almacena, el otro la libera. ¿Ya? Y actividad hepática, glucogenosis. ¿Ya? Ambas estructuras se trabajan en el páncreas. La insulina hace el mantiene o hace el aumento de lo que es la glucosa, y el glucagón es el que la inhibe o la que la disminuye. Estas dos hormonas funcionan cuando está nuestro organismo funcionando de la mejor forma, nos mantiene regulado lo que es el azúcar en nuestro organismo. ¿Ya? Y aquí podemos tener... Ay, ¿qué pasó acá? Ya, y aquí tenemos lo que sucede más o menos. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito. Estos tubitos que se ven acá representan lo que es el tubo sanguíneo, ¿ya? Y lo que hay dentro de ello es la cantidad de glucosa. Si se dan cuenta, en un sector tenemos poco nivel de glucosa y en el otro tenemos un alto nivel de glucosa. Ambos trabajan en el páncreas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos niveles bajos de la glucosa, estos llegan al páncreas, el glucagón segrega por las células alfa del páncreas, ¿ya? El hígado descarga lo que es la glucosa en el torrente sanguíneo y esto genera lo que es el aumento de los niveles de glucosa, ¿ya? Este proceso que está acá, que se le llama hiperglicemia, es lo que hace el glucagón. Ahora bien, en el caso de la insulina, que es la que me almacena el azúcar, tenemos un exceso de azúcar, llega al páncreas, vemos que hay la insulina segregada por las células del páncreas, ¿ya? Aquí podemos ver las que es la célula segregada del páncreas, ¿ya? Toman la glucosa de la sangre y fíjense, de la cantidad inicial hace que se reduzca. Y este proceso es lo que hace la hormona hipoglicemia. Ambas, para que funcionen, tienen que interactuar juntas, ¿ya? Para que haga el proceso completo y eso hace que nuestro organismo se regule. ¿Ya? Pues bien, ¿qué pasa si tenemos problemas con estas hormonas? La más característica es la diabetes mellitus. ¿Ya? Ay, se me corre. Ay, ¿por qué se me corre? Ahí sí. Ya. Cuando tenemos la diabetes mellitus, tenemos ciertos signos, ya que siempre ocurre lo que es la polidipsia, que se refiere a que necesitan un exceso de azúcar, de agua, que siempre tienen sed. Se mantiene lo que es la cantidad de carbohidratos, ¿ya? Y ya. ¿Qué características tiene esta diabetes mellitus? Es un síndrome orgánico, multisistémico, crónico, que se caracteriza por un aumento de los niveles de la glucosa en la sangre, es decir, hiperglicemia sostenida. No es que un día me aumentó la glicemia, no, sino que se mantiene en alta, ¿ya? Resultados de concentraciones bajas de las hormonas de la insulina o por su inadecuado uso por parte del cuerpo, es decir, que fallaron en este caso cuando nuestras hormonas fallan o tienen problemas en su organismo, en este caso
no está regulando bien, por lo tanto tenemos una hiperglicemia, ¿ya? Y posteriormente hay alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, que es lo que aparece acá representado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la insulina se acopla en los receptores de insulina, como se ve acá en esta imagen, acá el triangulito representa la insulina. Ya acá tenemos lo que es una célula en específico. Ya, entonces tenemos cuando la insulina se acopla en los receptores de la insulina, es decir, la insulina en la célula, en los receptores en específico, la glucosa puede penetrar a través de sus membranas y utilizarse. Y esta es la insulina normal, que es lo que aparece, ¿ya? Es decir, que pasa por la membrana y entra directamente. ¿Qué es lo que pasa cuando el páncreas no produce la insulina? Cuando no la produce, lo que es la glucosa, se dan cuenta que no puede penetrar en lo que es la célula e ingresar al cuerpo. Eso es lo que pasa en nuestro organismo. Cuando no puede ingresar la glucosa a lo que es la célula a la cual debe acceder, este proceso es el que se le llama diabetes mellitus, insulino dependiente o tipo 1, ¿ya? Ahora bien, tenemos otro caso que está acá abajo, que representa lo que es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué pasa acá? Cuando tenemos los receptores de insulina de la célula del cuerpo no funcionan, la insulina no se puede acoplar a ellos y la glucosa, perdón, es que no te había callado a ti. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a silenciarte. Disculpen si me demoro un poquito, que quiero que no moleste de nuevo. Ya, ok, entonces les decía, en el caso de la mielitis 1, mielitis tipo 1, tenemos que el páncreas no produce insulina, por lo tanto la glucosa no puede penetrar la célula. ¿Ya? Entonces, esa es la mielitis tipo 1. En el caso de la mielitis tipo 2, cuando los receptores de la célula no funcionan, ya no es culpa de que la producción, sino es porque los receptores no están funcionando. Por lo tanto, al no poderse acoplar, es decir, ingresar en el y poder abrir el mecanismo, este proceso, se le llama mielitis tipo 2, cuando no es insulino dependiente. ¿Ya? Insulino dependiente que necesita adquirir insulina, el segundo que sí produce insulina, pero los receptores no funcionan. Por eso se le llama diabetes tipo 2. Y acá tenemos el proceso de la hiperglicemia. Ya. ¿Qué efectos tiene el exceso de glucosa en la sangre sobre la eliminación de ella en la orina? Tenemos lo que es la glucosa, comienza a eliminar por la orina y lo que se conoce como glucosuria, ¿ya? Por eso cuando se les mide, ven los niveles de glicemia a través de la orina. ¿Ya? ¿Qué efecto tiene la mayor concentración de glucosa en la orina sobre el volumen de ella? La glucosa nos indica que la glucosa ejerce un efecto osmótico. ¿Qué significa esto? Que el agua de alguna forma aumenta su volumen a causa de que la membrana recuerden que la osmosis es un proceso donde hay un traspaso de una sustancia saturada hacia un sector que esté menos concentrado.
Entonces, al aumentar la cantidad del volumen de la orina, hace que este proceso sea, la cantidad de glucosa aumente a causa del traspaso de la membrana. Y ese proceso se le llama poliurina, ¿ya? Y por último tenemos en el último, si el sujeto si el sujeto orina mucho más que lo normal, ¿qué mecanismo compensatorio se activa para evitar la deshidratación? Y aquí aparece la poliurina, aumentando la sed, que es la policicida. ¿Ya? Estas son palabras complejas, pero más allá que las palabras, me interesa que tengan como cierta relación y que conozcan un poquito más. Bien. Entonces, creo que... Entonces, tenemos acá lo que es el glucagón, la insulina, hablamos de la hormona del estrógeno, la testosterona, ¿ya? Que son las esenciales, hablamos de la hormona del crecimiento también, ¿ya? Y son las estructuras esenciales. Estas hormonas que les mencioné son como las más probables que les puedan aparecer como concepto. Más allá que saber si el proceso continuo, es importante saber cuál es la hormona y a dónde actúa, ¿ya? Y saber más o menos un poquito de qué concepto. Y reconocer y cómo analizar ciertos esquemas. Por ejemplo, puede ser que le aparezca algo parecido y les pregunten, de acuerdo a lo observado, qué pasa con los niveles de azúcar. O, por ejemplo, qué pasa si hay una disminución de la insulina. Ya casi siempre en este tipo de sectores se centran más en lo que es la interpretación de un esquema en específico. No sé si tienen alguna duda, consulta con el concepto o si hay algo que quisieran retomar aprovechando estos minutos. Bien. Entonces, retomando, como síntesis, hoy día hablamos de lo que es el sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas endocrinas que producen las hormonas y están distribuidos en distintas partes de nuestro organismo. Ya tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, que es lo opuesto a él, glándulas suprarrenales, ya que es con respecto a lo que es todo lo que es con respecto a la orina. Tenemos el páncreas, tenemos los ovarios y tenemos los testículos, que son los órganos sexuales. ¿Ya? Su principal organismo dentro del sistema endocrino o su principal mensajero o su estructura más pequeña son las hormonas que se viajan a través de la sangre. ¿Ya? Y que estos van dependiendo de las órdenes que establezca el sistema nervioso para que vaya manejándose de un lugar a otro. Para que se puedan mover, cuando mandan la señal, es decir, mandan la hormona a través del sistema sanguíneo, estas deben ser captadas por un órgano en específico, que a este se le llama blanco o diana, ¿ya? Y que pueda mandar una respuesta y hacer una respuesta fisiológica, sea el crecer, sea lo que es aparecer aumento de pecho, dependiendo del caso, ¿ya? Y dijimos que teníamos 3 tipos de hormonas, dependiendo de la estructura a la cual sea asociada o que tenga dentro su estructura, si es esteroides, polipéptidos o derivados de aminoácidos. Ya tienen distintas funciones esenciales que hacen efecto en nuestro cuerpo, ¿ya? Y que se van visualizando, ¿ya?
tienen cierto mecanismo que dependiendo cuál sea la hormona, es si va a ir directamente al núcleo, va a afectar solamente al citoplasma de la célula. Recuerda que el citoplasma es el sector a donde se encuentran los organelos, ¿ya? O afecta directamente a la membrana celular, que es la orilla que se encuentra en ella, ya dependiendo del tipo de hormona. Y esto puede generar dos tipos de respuesta: un feedback positivo, que es un aumento, o un feedback negativo, que es mantener constante lo que es la regulación. Ya en el caso de las mujeres tenemos feedback positivo y feedback negativo, y esto va a ser el regulamiento del estrógeno y lo que es progesterona. Dentro de las primeras hormonas que hablamos de la hormona del crecimiento, que es el simatotrofina, ya, que se produce principalmente en la adenohipófisis. ¿Ya? Tiene un efecto generalizado, ya que necesita crecer distintas partes, ¿ya? Y se observa como efectos corporales el crecimiento corporal, aumento del sistema de proteínas, de la hiperglicemia, ¿ya? Si carecemos de estas hormonas en la niñez, ocurre lo que es el enanismo hipofisiario, ya si hay un exceso en la niñez, ocurre lo que es el gigantismo, y si hay un exceso cuando ya somos adultos, ocurre el proceso de agromegalia, ¿ya? Que era lo que vimos acá: gigantismo, enanismo y agromegalia, ¿ya? Otra hormona relevante es con respecto a la tiroides, la T4 y la T3, ¿ya? Se produce en la glándula de la tiroides, ¿ya? Este tiene un feedback negativo y su proceso esencial es aumentar el metabolismo basal, es decir, generación de calor en nuestro organismo, ¿ya? Aumentar el desarrollo y la maduración de nuestro sistema nervioso, para que podamos funcionar de la mejor forma posible, ¿ya? El efecto de la tiroides tiene un feedback negativo, como lo habíamos mencionado. Acá tenemos un esquema representado que explica este feedback. Ya cuando está en la producción y para mandar la señal a lo que le devuelve la señal hacia la hipófisis, y también se lo manda al hipotálamo para que pueda regularse. ¿Ya? También hablamos de las hormonas sexuales, que es el estrógeno, en el caso estrógeno y progesterona, en el caso de de la estructura femenina, y en el caso del hombre tenemos lo que es el testosterona, y la producción principal de esto es estrógeno y progesterona a través de los ovarios. ¿Ya? Estas hormonas, el estrógeno y progesterona, como también la testosterona, aparece principalmente en la pubertad, para que se puedan ocurrir los distintos caracteres sexuales que ocurren en nuestro organismo. Ya eso se me había olvidado comentar. ¿Ya? ¿Ya? Y hablamos de lo que es la insulina y glucagón, que son dos hormonas esenciales, que son las que nos regulan nuestra cantidad de glucosa en nuestro organismo. ¿Ya? Uno hace que la aumente, el otro hace que la inhiba, ya siendo la insulina el que hace el aumento y el glucagón hace la disminución. ¿Ya? El proceso para aumentar la insulina se le llama glucogénesis, el proceso que se le llama para disminuir la insulina, glucogenólisis, ¿ya? Ambos hacen a través de un feedback positivo, ambos ocurren por un feedback negativo, que es el que hace que disminuya, ¿ya? El excedente de lo que es en estas hormonas ocurre lo que se conoce como diabetes mellitus, ¿ya? Que es cuando tenemos hiperglicemia sostenida en nuestro organismo. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de
diabetes mellitus, mellitus tipo 1, que es cuando nuestro organismo no es capaz de producir insulina, y mellitus, y por eso son los que se le llama insulino dependiente, ya que requieren consumir insulina, ya, como si fuéramos la vitamina D que necesitamos constantemente. ¿Ya? Y bueno, tenemos lo que es la diabetes mellitus 2, que es cuando estos receptores, el que hace que se inserte lo que es la insulina y que pueda producir y abrir y que la glucosa se pueda guardar en la célula, es cuando hablamos de diabetes no insulino dependiente, ¿ya? Que necesita algo para que pueda que esta estructura pueda funcionar. Y eso principalmente. Eso fue como la clase de hoy día. Espero que les haya sido provechosa, que les haya interesado el tema del día de hoy, que haya sido muy provechoso en el conocimiento, que lo puedan compartir con sus seres cercanos, queridos en general, porque es bien necesario saber esta información. ¿Ya? Eso, chiquillos, pues nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir, vamos a hablar todavía con el cuerpo humano, ya, pero no, ya no centrando en el sistema nervioso. O sea, está relacionado con el sistema nervioso, pero no netamente de eso. ¿Ya? Y los dejo a disposición ya que tienen próximamente clase. Que les vaya bien. Éxito, chiquillos, y que descansen mañana. Muchas gracias. Que estén bien.